iniciado nuevamente esta serie a través del mensaje a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que creo que es muy importante de vez en cuando estarlas repasando, estas 7 cartas, estos 7 mensajes que están ahí en el buzón siempre, porque es una radiografía, es una evaluación, es un check-up que podemos hacernos como cristianos y como iglesia. Es una revisión de estos 7 diferentes tipos de iglesia que nos ayudan a evaluarnos y a estar preparados y a recibir de nuestro Señor dirección, corrección, ánimo también, fortaleza, ¿no? Por la manera en la que están construidas estas 7 cartas. Así que es bueno y es necesario. Creo que hay 2 pasajes que hemos, como Iglesia Calvary Norte, siempre revisado periódicamente. Y uno es estos 7 mensajes a las iglesias y el otro es la parábola del sembrador, ¿no? Que de igual manera creo que nos ayuda a evaluar, a pensar, nos confronta y nos hace revisar cómo está nuestra fe, ¿no? Entonces creo que es bien importante el poder de vez en cuando estar revisando. Hoy toca pues ya la cuarta de las 7, ¿no? Recuerden que de las 7 hay 5 iglesias que recibieron elogios, pero también recibieron corrección, recibieron una reprimenda fuerte de parte de Dios. Las otras 2 solamente recibieron elogios, solamente recibieron palabras de ánimo, no hubo un reproche de parte de Jesús, que es quien conoce y se pasea por las iglesias, ¿no? Y hoy vamos por la cuarta, que es Tiatira, ¿no? Recuerdo hace tiempo estar comentando esto con Rubén y se reía mucho porque decía él que era la tía policía, la tía tira, ¿no? Bueno, es una broma local, espero que les dé risa. Pero bueno, es tía tira, ¿no? Y si de alguna manera podemos identificar a esta iglesia, es la iglesia que toleraba el pecado. Y es curioso, pero esta iglesia tiene el mensaje más largo, es la carta más extensa y es a la vez la iglesia en la ciudad más pequeña. Era una iglesia muy pequeña, era una ciudad muy pequeña, Tiatira era una ciudad poco reconocida y a la vez era una ciudad pues compleja en el sentido del trabajo, en el sentido de la idolatría y en el sentido de la inmoralidad sexual. Entonces vamos a dar inicio. Yo quiero hablar de algunas cosas antes de ir directo al texto, pero pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Padre, Padre eterno, Padre bueno, Señor, gracias por reunirnos por estos medios digitales, aquí a media semana, Señor, para poder estudiar tu palabra, para podernos alimentar con ella, para podernos refrescar en ella, Señor. Si es que yo te ruego, mi Dios, que es por ti por quien estamos haciendo esto, Señor, que tengas misericordia en nosotros, Dios, y que tu palabra pueda, Señor, transformar nuestras vidas, Señor. Así es que mi oración es, háblanos y permítenos evaluarnos a través de tu palabra, Señor, y produce, Señor, lo que tengas que producir en nuestros corazones. Ánimo y corrección y advertencia y lo que tú tengas que hacer con nosotros, Señor. Aquí están nuestros oídos. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Entonces, estamos hablando de Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Y pues la idea es que podamos entender la importancia de reconocer si hay pecado en nuestras vidas, si ese pecado no ha sido confesado y que podamos arrepentirnos. Esta iglesia de Tiatira nos va a llevar a ver el peligro de una iglesia o de un creyente no arrepentido, ¿no? Y bueno, no solamente la iglesia de Tiatira, yo creo que cada una de ellas tiene un mensaje importante para nosotros. 7 mensajes, ¿no? Que
Si lo comparamos con nuestro buzón, imagínate que tienes en tu buzón una carta que tiene un premio, que tiene un reconocimiento, que tiene una herencia y tú simplemente la ignoras, no la lees. O al revés, quizá tienes una carta que te está advirtiendo acerca de algún desalojo, de alguna pérdida o de alguna situación grave que tiene una advertencia y tampoco la lees, ¿no? Entonces cada una de estas cartas tiene un común denominador que dice el que tiene oídos para oír que escuche. Entonces lean estas cartas, pongan atención, ¿no? Para que si hay algo de lo que debamos de arrepentirnos, nos arrepintamos oportunamente, ¿no? Nos arrepintamos oportunamente. Entonces, cada una de estas cartas nos lleva a hacer una revisión de cuál es la situación de la iglesia. Vamos a ponerlo así, en diferentes aspectos. Cómo se encuentra la iglesia hoy en día globalmente, pero cómo se encuentra nuestra iglesia local, pero cómo nos encontramos nosotros como individuos, ¿no? ¿Cómo está la situación de la iglesia, pero cómo está mi vida? Vamos a leerla de corrido. Si vas conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, y con eso cerramos el capítulo 2, leyendo el verso 18 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Wow. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré, dice el verso 28, la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Otra vez, entonces, esos 7 mensajes, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces estas cartas no están dirigidos a los que no creen, sino a los que creen. Es obvio, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a las iglesias asisten al menos 2 tipos de personas. Los que han nacido de nuevo, los que han sido transformados por la esperanza de gloria, los que han entendido y creído el Evangelio, pero también asisten los que no han nacido de nuevo, los que no han sido transformados, los que no han recibido el Espíritu Santo, los que no han sido sellados por Dios, ¿no? ¿Cómo se mira una vida sin transformar? Pues es muy sencillo. Tiene un temor muy escaso o muy limitado de Dios. Está su vida centrada en sí mismo. Rara vez le importa o se interesa en la vida del prójimo. Y cuando lo hace,
simplemente es para sentirse bien consigo mismo. Su relación con Dios podríamos decir que está muerta, no es una persona que le interese ni siquiera mover un dedo para glorificarle o agradarle, no le busca, eh, lo mismo miente, roba, adultera, odia, guarda rencor, grita, eh, miente, ¿no? Y solamente quizá tiene una conciencia religiosa, ¿no? Que cuando algo sucede puede ser que le remuerde, pero no cambia, no es suficiente. No tiene ese poder para cambiar. Incluso puede tener cierta apariencia de fe, pero ama más al pecado, ama más sus obras. Vaya, yo lo resumiría, Dios no es el Señor de su vida, ¿no? Y puede ser que vive engañado y vive engañando a otros, ¿no? Es una fábrica abierta de pecar, ¿no? Vive de pecado en pecado. ¿Y cómo se mira una vida transformada, una vida nueva? ¿Cómo se ve el fruto? Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Pues tiene una conciencia viva y activa y teme de una manera real a Dios, ¿no? Su vida ha mostrado una transformación y ahora su vida está gobernada y dirigida por Dios. Su relación con Dios es el centro de su vida. El amor de Dios que ha sido derramado en su corazón le habilita para amar a otros, incluyendo a los que le pueden tratar mal, incluyendo amar a los enemigos. Entonces tiene una relación viva, una relación real. Con eso no estoy diciendo que tiene una relación o una vida perfecta, ¿no? No es que no peca, porque si alguien dice que no peca es mentiroso, pero ya no es una fábrica de pecar. Hago esta ilustración como para ver que ya no se dedica a pecar como antes sin temor de Dios. Ahora sus decisiones están basadas en el temor a Dios. Ahora evalúa bien sus emociones para que la palabra de Dios dirija sus acciones. Dice Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjense, pongan atención a lo que dice ahí. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Wow, qué tremendo, ¿no? Promesa y cosas que vienen aquí en este versículo, pero dice claramente Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No es un ángel, no es una persona perfecta, pero sin duda alguna es una persona que ha iniciado un proceso de santificación y que los demás lo pueden notar, ¿no? No por sus palabras religiosas, no por su tono de voz, no por tener un comportamiento raro, no por un lenguaje cristianoide, ¿no? Porque a veces adoptamos toda una jerga, todo un estilo, todo un estilazo cristiano, ¿no? Y nuestro lenguaje pareciera, pero no es por lo exterior, sino más bien por las acciones que emanan del corazón. Es compasivo, es misericordioso, es perdonador, es paciente, no juzga, ¿no? Eh, Cuida lo que entra en su corazón, rechaza las cosas que puedan afectar su relación con Dios, porque piensa en agradar a Dios ahora al precio que sea. Y cuando falla en dar en el blanco, no se rinde, reconoce inmediatamente su pecado, se arrepiente, pide perdón y sigue avanzando. Una persona que ha nacido de nuevo no juega con el pecado, lo enfrenta y lucha con él hasta la muerte. Toma muy en serio los mandamientos de Dios, ¿no? Y por supuesto, una persona que ha nacido de nuevo
en sus debilidades, en sus flaquezas, busca la ayuda de Dios, busca el poder del Espíritu Santo que puede transformarle. No se rinde hasta que recibe la gracia de Dios, ¿no? Hasta que recibe la ayuda de Dios. Así es que lucha hasta el fin contra el pecado. De manera rápida, antes de entrar a los detalles que vienen aquí en el texto, ¿cómo un cristiano mantiene una vida fuerte o victoriosa, vamos a ponerle, ante el pecado? Creo que muchas veces lo he mencionado. Eh, para mí es muy claro los recursos que Dios nos ha dado para tener victoria, para poder tener una vida fructífera, para poder tener una vida fuerte espiritualmente, porque estamos en una batalla continua contra la carne. Nuestra carne se opone contra el espíritu y hay una batalla continua, pero Dios nos ha dado recursos muy claros y muy marcados, que es la manera en la que nosotros permanecemos en su amor, es la manera en la que la savia corre sobre el tronco, llega hasta las ramas y hace que se produzca el fruto. Es la palabra de Dios, es la oración y es la iglesia. Son los tres recursos grandiosos que Dios nos ha dado para mantenernos fuertes en el espíritu. Si yo mantengo leyendo la palabra de Dios, mi espíritu va a estar alimentado y va a estar fuerte. Voy a conocer y voy a aprender a discernir entre el bien y el mal. Y voy a desear, y voy a conocer más quién es Dios. Y voy a desear más vivir lo que dice ahí. El Espíritu Santo va a obrar y va a tocar mi vida, ¿no? También, obviamente, a través de la oración estoy dirigiendo mis pensamientos hacia Dios. Y eso hace que nuestro espíritu se fortalezca. La iglesia es uno de los elementos más preciosos donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia y con la iglesia también es donde podemos servirnos unos a otros. A la iglesia no solamente vamos a recibir, sino también a dar. Y es donde realmente cuando empezamos a tener una vida de servicio que empezamos a madurar y a crecer en la fe. Porque a la iglesia eh, eh, vamos personas todas con necesidad, todas personas con dificultades, todas personas con retos, con desafíos, con sueños, con alegrías, con miedos, con temores, pero juntos unos a otros nos animamos y nos fortalecemos hasta que el Señor regrese, ¿no? Entonces, esos son los recursos que Dios nos ha dado. Ahora, también como iglesia, cuando en lo general eh, puede llegar a haber una situación pecaminosa, quiero mencionar rápidamente que Jesús dejó de alguna manera un procedimiento precioso que podemos leer en Mateo capítulo 18. Mateo 18, nada más les voy a leer rápido el verso 15 y 16. Cómo corregir pecado cuando hay pecado en la iglesia. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿no? O sea, aquí hay un procedimiento. Lamentablemente a veces este procedimiento se ha vuelto tan técnico y tan legalista y tan frío y tan poco interesado en la persona que ha pecado, que se ha vuelto como una especie de ley a rajatabla. Pero siempre todo lo que Jesús enseña está en un contexto de amor. ¿Por qué reprendo? ¿Por qué corrijo? ¿Por qué confronto el pecado a mi hermano? Por amor a él. No para salirme yo con la suya, no para humillarlo, no para exhibirlo, no para avergonzarlo, no para destruirlo, no para desecharlo, no para derrotarlo, sino para que la gracia de Dios actúe en él, para que, dice la escritura, que si haces volver a un pecador de su camino,
no solamente has salvado a uno, sino que también has cubierto multitud de pecados. Entonces, por amor a esa persona, es que muchas veces tenemos que confrontar el pecado, ¿no? Cuando empezaba la iglesia en el libro de Hechos, el Señor dejó constancia de su deseo de ver una iglesia pura, irreprensible y sin mancha. Quizá algunos se acuerden de Ananías y Zafira, que mintieron a la iglesia y mintieron al Espíritu Santo y murieron instantáneamente. Eso ocurrió al inicio de la iglesia porque Dios quería que supieran el celo que tiene por su iglesia, que pueda ser una iglesia irreprensible, una iglesia santa, ¿no? Entonces, y tú puedes ir, por ejemplo, si vas y revisas toda la primera carta a los Corintios, vas a ver cómo Pablo, con autoridad y con denuedo, les escribe para corregir un montón de cosas que estaban mal en la iglesia y en algunos miembros en particular de la iglesia. Ahora, el remitente de esta carta, de la carta a Tiatira, dice el Hijo de Dios. ¡Wow! Dice ahí en el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjate en la descripción del remitente. El Hijo de Dios es la única vez que se menciona ese título en el libro de Apocalipsis. Y ante el problema que ya leímos en nuestra primera vista panorámica a este texto, vemos que había también uno de los problemas que había en la iglesia era la idolatría. En Tiatira, resulta que en Tiatira, una ciudad pequeña, no una ciudad muy reconocida, ¿no? Estaba muy cerca de Pérgamo, ¿no? La ciudad más importante era Pérgamo, pero se parece mucho en las condiciones de pecado que había en Pérgamo. Pues resulta que si tú querías trabajar, necesitabas pertenecer a un gremio o un sindicato. Y esos sindicatos estaban contaminados, vamos a decirlo, por dos prácticas muy tremendas. Una que era la idolatría y la segunda que era los pecados sexuales, ¿no? La fornicación en general. Fornicación, vamos a hablar como toda clase de pecados sexuales, ¿no? O sea, ahí encaja en esa descripción de fornicación, pecados sexuales en general, ¿no? Y entonces, llámese adulterio, llámese homosexualismo, llámese prostitución, o sea, fornicación es la palabra que engloba todos los pecados sexuales. Pero entonces, si tú querías mantener tu trabajo y que no te despidieran, o tenías una empresa pequeña, necesitabas estar en buena relación con esos gremios o esos sindicatos. Por lo cual, esas prácticas eran posibles que se filtraran y se filtraran aún en la vida de los creyentes y aún en la vida de la iglesia. Por eso esa corrección tan fuerte que viene Jesús hacia la iglesia de Tiatira, ¿no? Vamos a seguir viendo ahí la descripción. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. ¿Sabes qué está describiendo ahí? Juicio y autoridad. Estos elementos, sin duda alguna, nos hablan de Jesús como juez que viene para juzgar, que viene como autoridad para corregir algo que está mal, ¿no? Entonces es importante ver sus ojos como llama de fuego. Es como un láser que revela, ¿no? Que hace que nada se puede esconder de él, sus ojos como llama de fuego, ¿no? De hecho, lo describe también cuando está hablando de su segunda venida en Apocalipsis 19, usa esa misma descripción de los ojos. Y, y bueno, Tiatira, una ciudad muy complicada como para vivir el cristianismo. Hoy en día puede darse el caso
de que nuestro entorno también esté muy, muy complicado, de que nuestro entorno sea muy difícil como para vivir una vida en santidad. Entonces, quizá tengamos que tomar decisiones a veces radicales para podernos apartar de cualquier centro de influencia hacia nuestras vidas. Y mira qué hermoso está el versículo 19, que dice varias veces esta palabra, esta expresión, lo dicen varias, yo conozco, ¿no? Dios conoce, Dios nos conoce. Jesús sabe y conoce y huele y palpa y vive y siente y sabe de nuestra iglesia. Y nos conoce y sabe de qué pie cojeamos y sabe nuestras fortalezas y sabe nuestras debilidades, sabe nuestros sueños, sabe nuestros anhelos, sabe nuestro proceder, nuestro caminar. Conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras, los motivos de nuestro corazón. Y le dice a la iglesia de Tiatira, fíjate estos 4 elogios, ¿no? Yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. 4 elogios increíbles, 4 elogios. Dice, yo sé lo que tú haces. Yo sé cómo ha sido tu trabajo, obras es trabajo. Y destaca que había amor entre ellos. Bien diferente a Éfeso, ¿no? Que Éfeso estaba perdiendo su primer amor, ¿no? Contrasta mucho con la iglesia de Éfeso. Esta iglesia al contrario, y este elogio es increíble que dice, tu amor y tu fe y servicio y paciencia. Y es más, tus obras actuales son mejores que las primeras. Me encanta eso porque Dios nunca se olvida. Dios toma en cuenta nuestro trabajo. Dios sabe lo que hacemos. Y cuando hacemos las cosas bien para Él, Él las elogia y Él las reconoce. Si estás ahí con tu Biblia en la mano, ve a Hebreos capítulo 6, verso 10. Me dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué buen texto para relacionar Apocalipsis 2:19, ¿no? Este Hebreos 6:10 deja muy claro que Dios no es así, que se olvida de nuestra obra y del trabajo que hacemos por amor a su nombre, sirviendo a su iglesia y sirviendo. Y esto, si tú estás sirviendo de alguna manera en algún área, te animo mucho con este texto, a que sepas que esto es algo que Dios no olvida y que es agradable delante de Él. Y si no estás sirviendo hoy en ningún área en la iglesia, te animo a que pongas tus manos en el arado y comiences a servir de alguna manera a tus hermanos en la iglesia, ¿no? Eso es, la iglesia aquí está siendo elogiada por ese amor hacia sus hermanos. Al contrario que la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor hacia Dios, y era evidente porque había perdido su primer amor hacia sus hermanos, ¿no? La manera tangible en la que estamos revelando ese amor de Dios en nuestras vidas es en cómo amamos a otros, en cómo servimos a otros. Esa es la principal característica de una vida transformada, el amor, ¿no? Y luego habla también de la fe, ¿no? Fe se traduce mejor aquí como fidelidad, como ser fiel, como lealtad. Entonces está hablando y le está diciendo que han crecido en lealtad, que han crecido en fidelidad práctica entre ellos y hacia Dios, ¿no? Esa clase de amor fiel, fíjate cómo voy a unir amor fiel
la clase de amor fiel, ¿no? Amor con fe, y la fe lo estoy expresando más como algo que es de lealtad. Produce servicio y paciencia. El amor fiel produce servicio a otros y paciencia a los que nos rodean, ¿no? Me habla ese servicio y paciencia de suplir también las necesidades de los demás. Era una iglesia que se amaba, era una iglesia que se cuidaban unos a otros, que se interesaban por otros. Los que se mantienen en el amor de Dios muestran lealtad hacia Dios y eventualmente están visibles en el servicio y en la paciencia. Entonces, de alguna manera, lo que podemos deducir de esto es que estaban creciendo, estaban madurando en estos aspectos en su vida cristiana, ¿no? Tan así que dice, sus obras son cada vez mejores. El trabajo que están haciendo es cada vez mejor. Pero tengo un reproche para ustedes. Y no es cualquier reproche, ¿no? Y entonces, esto nos recuerda cuando esos ojos de fuego, como llamas de fuego, esos pies refulgentes, esa mirada penetrante, nos revela que no todo estaba yendo bien en Tiatira. No todas las cosas estaban yendo como deberían de ir. Entonces, Dios no solamente ve las cosas externas, sino también ve las cosas profundas del corazón. Los miembros de esta iglesia de Tiatira no eran lobos rapaces fuera del rebaño queriéndose comer a las ovejas, sino personas malvadas dentro del mismo rebaño de Dios. Tengo algunas pocas cosas contra ti, le dice. La acusación, ¿cuál es? Que toleras a esa mujer, a Jezabel, ¿no? Que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, en primer lugar, violaron una enseñanza ortodoxa que todas las iglesias de sana doctrina entienden, que la enseñanza, el lugar de la enseñanza ha sido dada al hombre, no a las mujeres, ¿no? La referencia, 1 Timoteo capítulo 2, versos 2 al 13, 14, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, interesante, ¿por qué cito 1 Timoteo capítulo 2, versos 12 al 14? Porque algunos han dicho, no, esa prohibición de Pablo fue para la época, fue particular para ese momento, porque en esa iglesia local estaba habiendo desorden. No, fíjate la referencia de Pablo. Pablo se fue hasta el Génesis. Su referencia no es en un contexto cultural inmediato, sino su referencia es permanente. Está diciéndolo ahí rápidamente. ¿Por qué? Porque primero fue dado eso a Adán. Entonces Adán como cabeza, Adán como autoridad, ¿no? Y entonces para empezar, pues ellos permitían que ella enseñara. Y al enseñar aparece esta palabra seduzca, o sea, convence, logra convencer. Ella se dice que es profetisa, pero ella dice, ¿no? Y puede convencer a mis siervos a practicar lo que practicaban los gremios en Tiatira, lo que practicaban estos sindicatos para poder mantener. Entonces, algo así
una especie de, miren, si quieren mantener su trabajo, si no quieren perder su chamba, pues tienen que practicar las cosas que se practican en Tiatira, ¿no? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, pecados sexuales, permisiva esta iglesia con los pecados sexuales, pero también con situaciones, estaban siendo tolerantes con cosas que tenían que ver con idolatría. Y esta mujer es homóloga, sin duda alguna, a la que aparece aquí en Apocalipsis, de la famosísima esposa del rey Acab, ¿no? Que sin duda alguna es el tipo de agente de Satanás, es el tipo de instrumento de Satanás que con falsas enseñanzas enseña y seduce a los hijos de Dios y los lleva a pecar. Leamos Primera de Reyes, capítulo 16, versos 30 al 31, nada más como una corta referencia. Ya hemos estudiado el libro de Reyes, pero si quisieras más, pues tienes que leer un poco más con más tiempo. Verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, es el esposo de Jezabel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Wow. O sea, más que todos. Fue la referencia a mayor maldad en la época de los reyes. Verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Uf. Entonces, ¿qué hizo esta mujer, Jezabel? Pues sedució, ¿se dice? Sedujo, perdón. Sedujo a Acab, y eventualmente Acab permitió que en el pueblo se adorara a Baal. Metió a Baal, ¿no? Entonces, la iglesia de Tiatira estaba tolerando la idolatría. Tolerar el pecado es algo muy, muy peligroso que te puede apartar, te puede destruir, te puede dejar muy lastimado, te puede dejar herido, ¿no? Y especialmente tolerar falsas doctrinas, tolerar falsos maestros, tolerar falsas enseñanzas. Oye, es lamentable, pero a veces leo cada cosa, escucho cada cosa, veo cada cosa y digo, wow. ¿Y qué pasaría si leyeran más la Biblia de una manera ordenada, sistemática, ¿no? Que realmente la Biblia les dirigiera, ¿no? Muchos han tomado la Biblia como mantras místicos, ¿no? Y simplemente sacan frases de la Biblia, las sacan completamente fuera de contexto y las usan para su beneficio en mil formas, y se enseña humanismo y se enseña psicología y se enseñan mil cosas sin ser fieles a lo que dice el texto. Jesús nos advirtió en Mateo 24, verso 24, diciéndonos porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mira, no solo dice eso, y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos, ¿no? Esa Mateo 24, 24, y hemos estado hablando mucho a través de Daniel. El domingo pasado hablamos acerca del inminente regreso de Jesús. Yo creo que es pronto, yo creo que hay muchas señales, yo creo que Jesús nos dijo, miren, cuando vean los campos, cuando vean las nubes, cuando vean las señales, saben que el tiempo está cerca. Así es que hoy puede venir el Señor, ¿cómo nos hallaría? ¿De qué manera nos encontraría? Y le he dado tiempo, verso 21, para que se arrepienta. Fíjate qué bondadoso Dios, qué paciente, qué paciente. No es que retarde su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero, ¿qué pasa en el verso 21? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces Dios tiene que tratar. Y viene el juicio y viene el castigo. He aquí, verso 22, yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, ¿no? Las mismas expresiones que se usan en gran tribulación, megalipsis, como para un juicio destructivo, un juicio muy pesado que cae sobre los que no se arrepienten. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, aquí da a entender como que ella no da a entender claramente que ella no quiere arrepentirse, pero el mismo destino van a tener si no se arrepienten los que estaban caminando de esa manera de las obras de ella, ¿no? Cama y gran tribulación, que nos hablan sin duda alguna de enfermedad que lleva hacia la muerte eterna, ¿no? Llanto que no termina, dolor permanente por no haberse arrepentido. Y mira, y afecta no solamente a Jezabel, no solamente a algunos, sino a su propia familia, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, o sea, el que examina. ¿Te fijaste cómo se reveló aquí, cómo el remitente se nos mostró? Como el que tiene los ojos como llamas de fuego, ¿no? El que examina la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. Uy, es fuerte. Después de sus elogios, hay una severa advertencia que debería de motivar a los que pretenden escuchar el mensaje a las iglesias a estar seguros de en dónde están pisando, en qué terreno están pisando, ¿no? Debería llevar a la reflexión y al arrepentimiento. El Salmo 7, verso 9, tiene esta misma idea en otras palabras más poéticas. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿no? Entonces el fin, fenezcas, muera, ¿no? Y entonces el fin de los que no se arrepienten, de los inicuos, de los malos, ¿no? Venga la muerte sobre los que está diciendo este salmo, mas establece tú al que es recto. Porque Dios prueba la mente y el corazón. Dice Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No? ¿Y qué nos está diciendo entonces el texto? Dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según sus obras. Y Mateo me dice, el que el Señor Jesús vendrá en su gloria, en la gloria del Padre, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay una retribución, hay un pago para bien, hay un pago para mal, ¿no? Y por supuesto sabemos que, y quiero volverlo a aclarar nuevamente, que la salvación no es por obras, es por fe. Y podemos confiar y descansar en eso. Pero es evidente, como dice Santiago, que la fe verdadera produce obras. La fe verdadera produce buenos frutos. No se puede separar. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, después de esos elogios, de esas reprimendas y de esas advertencias, viene un mandato. Vamos al verso 24 y 25.
Pero ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, ¿no? Entonces, ellos estaban madurando y creciendo en el amor, en la fe, en el servicio, en la paciencia. Y a ellos que estaban allí y que no habían permitido que las doctrinas de Jezabel, de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, dominaran y gobernaran su corazón, entonces les dice, retén lo que tienes. No, retén lo que tienes. Ahora fíjate que retén lo que tienes es una... Para nosotros son 4 palabras. En griego es una sola palabra, krateo. ¿Y sabes qué significa eso? Es retener con fuerza, como con indica que es algo que es difícil de sostener y de retener, pero dice, no sueltes eso. Entonces, ese amor, esa fe, ese servicio y esa paciencia, mantente haciéndolo, ¿no? Mantente haciéndolo. Y viene finalmente una promesa ahí y un consejo. Yo diría promesa y consejo. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el final. Entonces aquí nos está revelando que esas obras que elogió, son obras de él. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Qué bella promesa, ¿no? La iglesia sabemos que reinará con Jesucristo ya como esposo. Reinará sobre las naciones sobre un periodo de 1000 años. Y dice el verso 27, y las regirá con vara de hierro, ¿no? Eso es autoridad. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, ¿no? Entonces, delegándole autoridad porque venció, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahora, cada vez que vemos aquí en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, al que venciere, creo que es importante recordar quién es el que vence. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5, pone la confianza no en nosotros, sino en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos vuelve a llevar a una fe simple y sencilla. Si mantenemos nuestra fe firme y fuerte, viva y productiva en Jesús, nos vamos a mantener haciendo las buenas obras. Al que venciere. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No? Vayan por un momento, solamente quiero cerrar con esta idea de que regiremos con vara de hierro. Dice el Salmo 2, versos 7, 8 y 9, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Te das cuenta a quién están citando aquí en Apocalipsis capítulo 2? Justamente un salmo que es un salmo del Mesías, un salmo mesiánico. Y está hablando de Jesús. Y nuestra forma de vencer es con Jesús. Con Jesús, ¿no? Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana, ¿no? Me encanta esto porque el mismo que tiene ojos de como llama de fuego,
y pies como de bronce bruñido. Él mismo nos está diciendo que el mejor regalo que vamos a recibir es un día verle cara a cara, es un día conocerle. Aquí en Apocalipsis, en algún texto del Antiguo Testamento se menciona que la estrella de la mañana es Satanás, pero sabemos que él es simplemente un imitador, porque aquí al final en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, se nos dice quién es la estrella de la mañana. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la mañana, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que lo deja muy, muy claro quién es esa estrella de la mañana. Entonces, y le daré la estrella de la mañana. Así cierra este verso 28, que yo creo que eso debe ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. ¿Y por qué vivir a la manera que Dios quiere que vivamos? Apartados de fornicación y de idolatría, sin ser influenciados por una cultura de Jezabel. La cultura en la que nos encontramos es una cultura satánica, una cultura que lleva a seducir a las personas a los pies de Satanás, ¿no? Y entonces idolatría en todas sus manifestaciones, y entonces fornicación, que es también fornicación espiritual, es también adulterio espiritual, ¿no? Tienen que ver, y siempre van ligadas, fíjate, los pecados sexuales con idolatría, ¿no? A un corazón que se encuentra enfermo, corrompido por el pecado, siempre van de la mano. Para todo eso y mantener esas obras que a Él le agradan, que es el amor, que es la fidelidad, que es el servicio, que es la paciencia, no mantenernos firmes en esas cosas, Él nos dará la estrella de la mañana. Eso nos debe mover, decir, Señor, un día quiero verte, Señor. Señor, un día quiero oír de ti, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No. Entonces, y al que venciere, qué gran promesa, yo le daré la estrella de la mañana. ¿Cómo cierra? Como todas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez es un llamado a pongan atención a esta carta porque es cuestión de vida o muerte. Estos simples mensajes que estamos leyendo, mis queridos hermanos, son tan importantes y tan fuertes porque son cuestión de vida o muerte. Los atendemos o los ignoramos, los leemos o los rechazamos. No. Entonces yo creo que es importante considerarlos y gozarnos en el Señor. Bien, pues estamos felices porque estamos a media semana con la escuela bíblica de verano y ahí tenemos a un montón de pequeñines pasándola bien y aprendiendo de nuestro lema de esta semana bíblica, vacaciones, que es Romanos 12:2, y como Cristo es esa roca rompeolas que transforma nuestra mente y nuestro corazón para ser lo que Él quiere que seamos. Entonces estamos bien emocionados, sigan orando por nuestra escuelita bíblica de verano. Por tal razón también este viernes, mis queridos hermanos, no va a haber oración, porque pues tenemos todas las instalaciones full desde las 7 de la mañana que llegamos a nuestro devocional 8, entonces pues corran la voz, no va a haber oración como normalmente la llevamos, pero oren en sus casas, oren donde sea que estén, y el siguiente viernes ya reanudamos nuestra oración. Este domingo, con el favor de Dios, tenemos Santa Cena. También hay un convivio para los que sirven en la iglesia. Pero este domingo tenemos eh, el cierre con Daniel capítulo 12. Así es que no se lo pierdan, mis queridos hermanos. Y pues oremos esta noche dándole gracias. Dios Padre, gracias. Gracias por recordarnos y permitirnos abrir el correo para ver este mensaje, Señor. Permítenos abrir el buzón y leer el mensaje a la iglesia de Tiatira, Señor, que es parte también de lo que tú nos hablas.
adviertes, animas, fortaleces, Señor, y no, Padre, no queremos experimentar las profundidades de Satanás. Queremos, mi Dios, experimentar el gozo de conocerte cada día más, el gozo de tener una relación íntima y real contigo, de gozarnos y de disfrutarnos en ti. Te quiero dar gracias en especial este día, Señor, por todo lo bondadoso que has sido en mi vida, Señor. Has sido tan, tan, tan bueno y te has manifestado de tantas maneras. Gracias por esta iglesia que me permite servir. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mis amigos, gracias por mis hermanos en la fe, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu provisión, por tu cuidado, por tu protección, Señor, por ser tan bueno en mi vida, Dios. En el nombre de Jesús, amén.